Tanto aseguradoras como la Facultad de Medicina de la UNAM determinaron después de diversos estudios quién provoca más choques automovilísticos en nuestro país, los hombres o las mujeres. En nuestro país, por cada 10 personas que sufren un accidente, 8 son hombres y 2 son mujeres. Los grupos de edad más afectados por lesiones, accidentes de tráfico, son hombres de 30 a 40 años, en primer lugar. El segundo lugar vendrían siendo hombres en edades de 20 a 30 años. Y el tercer grupo, hombres de 15 a 20 años. Sí, sí pegué, leve, pero sí pegué. Sí, me costó. ¿A qué se lo acredita en ese momento? Bueno, pues una distracción, me distraí un poquito, ya cuando le pongo a un carro. De todas las causas, una es la principal. El 60% de los accidentes en México son provocados por consumo de alcohol. El restante son provocados por exceso de velocidad. En ocasiones los desenlaces son fatales. En México fallecen 16.600 personas al año. De estos más de 16,000 muertes anuales, 8,000 son jefes de familia, lo que generalmente causa desequilibrio y en muchos casos pobreza familiar. Al año 40,000 personas quedan discapacitadas de por vida debido a accidentes automovilísticos, lo que nos motiva a reflexionar sobre nuestra forma de manejar de aquí en adelante. Paco Granillo, Azteca Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañen en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. El tema que nos ocupa el día de hoy, lo acaba de ver, son terriblemente los accidentes de tránsito, accidentes vehiculares y tristemente la mayor parte de estos accidentes bien podrían haberse evitado. El dato más reciente arroja de que 9 de cada 10 podrían haber sido evitados y con eso una enorme cantidad de pérdidas materiales, de vidas humanas, de personas lastimadas. Para hablar de ello me acompaña Miguel Guzmán, él es especialista en seguridad vial del CESBI y le doy la bienvenida una vez más. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Juan Carlos, muchas gracias por recibirnos una vez más. Muchas gracias. Platicábamos hace un momento fuera de cámara respecto a estas cifras que tienen que ver con los accidentes. ¿Los accidentes realmente son accidentes o hay otra razón? El accidente como tal es una situación fortuita, algo inevitable, algo que se sale fuera de tus manos. Totalmente ajeno a los involucrados. Algo que no puedes controlar, eso es un accidente. Sin embargo, de esa cantidad de accidentes que hoy en día conocemos, realmente cuáles cumplen con ese parámetro. En datos que nosotros hemos recabado a lo largo del tiempo y también en las compañías de seguros, hemos observado que precisamente 9 de cada 10 accidentes son imputables directamente a las condiciones del conductor, a sus actitudes al momento de conducir o actitudes también de los peatones, pues como tal, es una combinación de los usuarios de la vía como tal. O sea, no hubo accidente entonces. Que no es un accidente. Son condiciones que pudieron haberse previsto. Prevenido, claro. Prevenido y o son impertinencias, imprudencias o equivocaciones tanto de los conductores como de los peatones. ¿Esto es así? Es correcto, así es. La gran mayoría de los accidentes se involucra directamente el hecho de que una persona no respetó las señales de tránsito o hizo alguna acción que aumentó su riesgo al momento de transitar por la vía. Ahora, me gustaría desglosarlo un poco. ¿A qué nos referimos con las condiciones imputables a los involucrados? Es decir, el que conduce hace mal las cosas, el peatón provoca los accidentes, o es combinación de factores, y hasta dónde realmente somos conscientes para poderlo prevenir, por supuesto. Es una combinación de factores. Vamos a poner un ejemplo. Suponemos que una persona en domingo se va con los amigos a jugar fútbol, se echa sus cervecitas, pierden o ganen, claro. Y al siguiente día tiene que ir a trabajar y presentarse a las 6 de la mañana en su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que va desvelado, va cansado, incluso puede ir todavía con el efecto del alcohol. Y si esa persona tiene que conducir, se incrementa entonces el problema, porque con todos estos factores ya va generando
prácticamente el rompimiento de un proceso correcto dentro las del propias accidente. actitudes, las acciones de este hombre, de esta persona de la que estábamos conversando, lo hacen más propenso a pues no un accidente, a un percance, por decirlo así. El accidente es la consecuencia de un proceso que inició mal o que se desarrolló mal en alguno de sus fases, en alguna de sus etapas. Este choque, este encontronazo entre vehículos puede ser el resultado de muchas cosas que hicimos anteriormente. Correcto. Nosotros simplemente conocemos del hecho que se el presenta. resultado es que se Sin estamparon embargo, y lo que pasó ahí. es correcto. Sin embargo, la realidad es que hay muchas cosas atrás. Eso hablando de una persona pues común, Corriente, normal. ¿no? Si hablas de otro tipo de situaciones, el aspecto de transporte de carga, y eso son otros factores, porque hay veces que también las empresas presionan demasiado al conductor para que llegue a tiempo, hay veces que no están los vehículos en las óptimas condiciones, en fin, hay varios factores que van generando el hecho. Hay muchos tipos de los incidentes, estos de los percances. Si los pudiéramos dividir en conductores particulares, en zonas metropolitanas, ¿cuáles son los errores más frecuentes que desatan un incidente de estos? Sí, primero es no conducir de una forma adecuada o prepararse para una conducción adecuada, es decir, dormir, descansar perfectamente No antes de importa que no iniciar. se salga a carretera. O sea, No eso importa tiene que nada no que ver. Así es. Okay. Y luego esto, imagínate, se incrementa con el estrés del tráfico, de la lluvia, del poco avance que tienes, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, es también las condiciones del vehículo. Muchas veces no tenemos esas actitudes de poder revisar siquiera el vehículo o darle una vuelta a nuestro vehículo antes de salir. Lo arrancamos, le echamos gasolina y se acabó. Así es. No nos ocupamos otra vez del auto. Del auto. Entonces, si lo podemos dividir como en porcentajes, alrededor del 85% de las causas van directamente relacionadas al conductor y un 10% por causa del vehículo, por falta de mantenimiento del vehículo, ¿no? Y el restante por las condiciones adversas del entorno, del camino, que son en las que nosotros no incidimos. Allí no incidimos directamente nosotros. Ahora, los accidentes, hablando otra vez, seguimos en el tema urbano, en donde está involucrado el alcohol, son muy elevados. Sí, sobre todo el hecho es que, por ejemplo, los fines de semana, hablando ya del jueves, viernes, sábado, el número de accidentes se incrementa en estas zonas urbanas, pero precisamente se incrementa más, los accidentes son más severos. Hay lesionados todavía más fuertes, incluso muertos. De día no quiero decir que no suceda, pero es más común, digamos, un choque laminero, por decirlo de alguna manera. Es más común. Puede haber, claro, un accidente de consecuencias mayores, pero son más fuertes en la noche, en general. Sí. La mayoría de los accidentes ocurren en un horario de las 8 a las 10 de la mañana o de las 6 a las 8 de la noche. Dato muy importante, los accidentes en zonas urbanas, mayoría entre 8 y 10 de la mañana, que son las horas de desplazamiento hacia los centros de trabajo, escuelas, en fin, y en la noche igual de 6 a 8 de la tarde. A 8 de la tarde, que es también coincide con los regresos de las personas a sus Hay mucho hogares. movimiento en esos instantes del día y precisamente por eso se incrementa el número de accidentes, aunque estos accidentes son más lamineros, no son accidentes tan severos, no deja de haberlos, pero son más lamineros. Sin embargo, ya pasando las 8, de las 8 a las 10 de la noche puede haber accidentes que son menos en número, en menor cantidad, pero más severos. Pero de consecuencias mayores. Así es. Ahora, ¿hay ya vimos los horarios, en días de la semana, seguimos en accidentes en zonas urbanas? ¿Cuándo es más frecuente? ¿Fines de semana realmente? ¿Viernes, sábado, domingo? Es una tasa muy constante. Tal vez el viernes sea el día que más accidentes hay. La noche del viernes. La noche del viernes, porque igual ya hay más desplazamientos de que la gente quiere salir incluso, claro, ¿no? Claro. Ese dato también lo podemos ver reflejado en los servicios de emergencia. Los hospitales, por ejemplo, de traumatología, de urgencias, sus días de trabajo, por decirlo así fuerte, son los viernes en la noche y los sábados en la noche. Es correcto, así es, porque en esos momentos se incrementan más los desplazamientos que la gente hace para regresar a su casa, para ir al trabajo o para regresar del trabajo o incluso para salir. Claro. Ahora, ¿cuáles podrían ser condiciones en las que no el conductor, sino el peatón
incide o provoca un accidente. Podemos esta parte de los atropellos precisamente dividirla en dos aspectos bien importantes. Uno son los aspectos que el conductor debe de tener en cuenta para evitar el atropello y otras que también el peatón lo debe de considerar. Sin embargo, hay un punto donde se intersectan ambas situaciones, que es la comunicación visual que deben de tener con con la otra persona, el peatón con el automóvil o el conductor y el conductor con el peatón. Claro. Si existe un intercambio visual de estos dos entes, es menos probable que ocurra un atropello. Entonces allí es donde, por ejemplo, podemos mencionar algunos aspectos importantes que el peatón debe de tomar en cuenta. 1, intercambio visual con el conductor. 2, cruzar por las esquinas, cruzar por delante del vehículo, hacer que el conductor nos observe cuando cruzamos, y más, por ejemplo, si es un camión, un auto grande, háblese de un microbús, de un autobús o de un tráiler, pues como tal, ¿no? Entonces, los conductores de este tipo de vehículos están muy arriba. Claro, lo que está muy cerca no lo ven. Y lo que está muy cerca no lo ven. Entonces, es fundamental que la gente haga incluso hasta una seña, se vale, por salvar nuestra vida, que el conductor nos vea, que estamos allí y que siga nuestra trayectoria. Y que obviamente cuando terminemos de cruzar, siempre la cortesía es buena amiga de la seguridad. Claro. Te pregunto, me adelanto un poco a algo que vamos a conversar más adelante, pero ¿los conductores sabemos conducir realmente? Yo recuerdo hace pues, ya algunos años, la primera vez que yo obtuve una licencia de manejo, me hicieron un examen. Y había un examen donde te subían a un auto y tú conducías con un instructor y te calificaba, te la daba, no te la daba, además de conocer el reglamento de tránsito. Hoy no es así. Hoy, en la mayoría de las entidades, tiene licencia el que la quiere tener. El que la puede comprar. El que la puede pagar y el que va y se forma, pero no hay un examen. Es correcto. Ni de aptitudes, ni de conocimiento de reglamento, ni siquiera un examen físico para ver si ves o no ves. ¿Eso propicia los accidentes también? O sea, ¿de alguna manera influye? Desde luego, porque hoy en día no se tiene ninguna certeza, la más mínima certeza, de que una persona tenga las condiciones físicas, mentales y de conocimientos para poder conducir un vehículo con seguridad. La verdad es que ese es un gran problema que hoy en día se tiene. Un vehículo en estas condiciones de irresponsabilidad puede ser muy peligroso. Un vehículo, la energía que tú manejas en un vehículo cuando lo mueves es impresionante. Un vehículo puede ser incluso considerado como un arma mortal, porque es tan grande la energía que puede disipar, que al momento de chocar con otro vehículo o con alguna otra persona, es demasiada energía. Los cuerpos de las personas no estamos diseñados para resistir tal cantidad de energía como tal, ¿no? Claro. Miguel, si te parece, vamos a ver otro reportaje que preparamos y seguimos platicando. Ahora me gustaría tocar el tema de los accidentes o los percances, pero en carretera. Ok. Aquí le presentamos 3 ejemplos de faltas al reglamento de tránsito. Invadir parcialmente la zona peatonal, invadir por completo el paso a transeúntes y pasarse un alto. ¿Conoce el reglamento de tránsito? Un poco, no lo tengo completo. Híjole. Para evitar el no me lo sé todo, conozco algo o lo perdí, Aurora y Miriam diseñaron un programa de cómputo que permite conocer y aprenderse el reglamento de tránsito de la zona metropolitana del Valle de México. Todo gracias a la multimedia. Queremos que lo haga mediante el uso de imágenes, de video, audio, para que de esta manera sea un poco más dinámico y se interese en conocerlo. El proyecto está dirigido para todo público, incluso niños. La intención es que desde pequeños conozcan las señales, los derechos y obligaciones de los automovilistas mediante juegos, exámenes y animaciones. Ahorita tenemos una interactividad y estamos en el proceso de un juego. El juego para los niños es el conducir un carro y conforme, bueno, el carro va avanzando y se le van apareciendo señalamientos. Finalmente, el propósito que tienen estas estudiantes del Politécnico con este trabajo, además de pasar su materia en la carrera, es crear conciencia y cultura vial entre los ciudadanos. Porque el sistema es amigable,
Le dice al automovilista con videos lo que en papel muchas veces no se entiende. Lugares para pagar multas y las cantidades, así como también un apartado para programas ambientales. Mariano Riva Palacio, Azteca Noticias. Miguel, saber conducir es mucho más complicado que sentarse al volante, le pisas y vámonos. Es correcto, no solamente es saber manipular el vehículo, es tener conciencia, tener conocimientos de cómo trasladarse de un punto a otro con seguridad. Platicábamos hace un momento y dijimos que te iba a preguntar sobre los accidentes, pero ahora en carretera, los percances en carretera. Vimos que en las ciudades se involucra mucho la parte de los peatones, los conductores, el alcohol, manejar sin seguir a indicaciones de tránsito. ¿Las condiciones cambian en carretera? Sí, porque regularmente son accidentes más severos. Hay menos, efectivamente, es de todo el universo como el 20% más o menos, del 20 al 25%. Son menos, pero son muchísimo más severos. Y son de consecuencias más fatales. Es correcto, hay más lesionados y hay más muertos en carreteras. Entonces la condición cambia, ¿por qué? Porque juega un papel bien importante la velocidad con la que se está desplazando los vehículos. Claro. Estamos hablando de que el límite, por ejemplo, de velocidad en México es 110 kilómetros por hora. Sin embargo, déjame compartirte un dato. En un estudio reciente que hicimos en la carretera México-Toluca, hay vehículos que incluso se desplazan hasta los 175 kilómetros por hora. O sea, el límite 110. Así es. Y es una carretera que, bueno, para quienes la conocen, si bien no es una carretera de alta velocidad, está en condiciones razonablemente buenas. Está en condiciones de circulación. Claro, pero no es ni mucho menos para esas velocidades. Para nada, esa carretera está diseñada para circular a 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros, con su límite de 110 y han detectado 175 kilómetros. 110 en el reglamento de carreteras federales, en otras carreteras, en esa carretera en específico 80. Pero lo más importante aquí es comentar el tema de la actitud de las personas. O sea, el vehículo por sí solo no se desplaza a esas velocidades. Ni acelera solo. Las personas son las que vamos apretando el acelerador mucho más a fondo, ¿no? Y no nos damos de cuenta de muchos aspectos. Uno es el riesgo en el que estamos, la velocidad a la que nos estamos desplazando. No nos damos cuenta de que las condiciones cambian totalmente de frenado, de detención del vehículo, de reacción. Cualquier distracción que nosotros podamos tener a esa velocidad puede ser fatal. Claro, muchas veces no se considera, por ejemplo, lo decías ahorita, el tiempo de frenado. No es lo mismo querer frenar un auto a 60 kilómetros por hora que a 100 o a 120. Es correcto. Las distancias son bien diferentes. Por ejemplo, a 50 kilómetros por hora, nosotros tenemos una consideración que es desde que observas la situación, analizas y frenas ya totalmente, el vehículo en promedio se traslada en 23 metros. Viajando tú a 50 kilómetros por hora. Ese es un dato bien importante para nuestros amigos porque muchas veces nosotros preguntamos esto en las pláticas, en las charlas que tenemos y hay mucha gente que no conoce este dato. Y vamos a suponer, vamos ahora a 100 kilómetros por hora y frenas y haces el mismo procedimiento de la misma forma. O sea, razonas la situación, ves y decides frenar. Así es. A 50 kilómetros necesitamos 23 metros para hacer. A 100. A 100, muchas personas piensan que es el doble. Dirían, son 46 metros, ¿no? Pero necesitamos 76 metros para detener el vehículo. O sea, 3 veces. 3 veces más, un poquito más de 3 veces. 3 veces. Es exponencial el tema de la velocidad, entonces es importante que la gente tenga este tipo de conocimientos porque no es lo mismo frenar en condiciones incluso hasta normales que en condiciones, por ejemplo, de lluvia o de viento, ¿no? Claro. De muchos aspectos allí generales, ¿no? Entonces es importante que la gente sepa cómo conducir, que su vehículo esté en óptimas condiciones para que pueda detenerse lo mejor posible y obviamente en situaciones adversas pues tener ciertas consideraciones como el tener una mayor distancia de seguridad con el vehículo que va adelante. Considerar la distancia de frenado, por ejemplo, para una situación de emergencia. Dime una cosa, la prevención es, en esto y en casi todo de lo que se habla de percances de incidentes, es importantísima.
¿Cómo le hacemos para reducir estos 9 accidentes que pudieran haberse evitado a nada o al mínimo? Es con conocimiento, con educación, con cultura vial que podemos impulsar desde todos los sectores que nos involucremos, en las escuelas, con pláticas en las escuelas, con la materia de educación vial en todas las escuelas. No hay que tener auto para tener una buena educación vial. Desde luego, el evitar los accidentes no nada más es del conductor, sino también bueno, de los peatones y de los que aún no son conductores, que viene todo el tema de las escuelas, y para poder prevenir en el futuro y reducir este número de accidentes que hoy en día tenemos, ¿no? Claro. Nos falta entonces educación vial, pero a nivel de casa, a nivel de escuela, no tenemos esta cultura de prepararnos para las vialidades, que ahí están todo el tiempo y vamos a andar toda la vida por ahí. Es correcto. Nosotros comentamos en nuestras charlas que el tema de la seguridad y el conocer el tema de educación vial y de la seguridad vial es fundamental para poder cumplir con tus sueños, con tus metas, con tus objetivos. Puedes tú pensar que tienes o que quieres tener tu casa, tu coche, tus ilusiones, pero si no tenemos conciencia, educación vial, corremos un grave riesgo de tener un accidente y de poder perder todos esos sueños y todas esas ilusiones que hoy en día tenemos. Claro. Por eso es fundamental implementar campañas de educación vial en todos los, incluso hasta en el aspecto de los trabajos propiamente, en las empresas, en las escuelas. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Estamos hablando ahorita de la seguridad vial y de las clases de educación vial. Hay que empezar desde muy chicos, desde muy jovencitos, incluso antes de pensar en conducir. Pero necesitamos también en personas mayores, en adultos, en personas que ya conducimos, reforzar todo esto de la educación vial. No sabemos manejar en realidad. Es correcto. Bueno, también hay que trabajar con los conductores de hoy en día, con los usuarios de las vías de hoy en día. Para eso es fundamental, por ejemplo, tener la licencia por puntos, por ejemplo, que ha tenido muy buenos resultados en otros países, y que entonces tendríamos la certeza mínima de que una persona está conduciendo con el conocimiento mínimo indispensable para que lo haga con seguridad. Tal vez no se eliminen los accidentes, pero sí se va a reducir y vamos a tener esa certeza. Y la idea de esto no es entonces sancionar. O sea, el fin no es la sanción. El fin es desalentar conductas que pueden generar una situación de este tipo. Es correcto, aunque desafortunadamente para nosotros como mexicanos siempre la sanción es una situación bien importante para lograr algunas cosas, y voy a poner un par de ejemplos. El tema del cinturón de seguridad en la Ciudad de México, aunque estaba en el reglamento de tránsito, pues nadie lo usaba, hasta que empezó a haber el tema de la presión por parte de la autoridad, que eso fue muy bueno, porque hoy en día ya la mayoría de los capitalinos están utilizando el cinturón de seguridad. O el tema del exceso de velocidad, que es uno de los principales factores que generan accidentes severos. Tenemos el segundo piso en la Ciudad de México, en donde la velocidad está súper controlada, y es uno de los lugares pues más seguros en los que puedes transitar. Sistemas de radares. Sin duda, claro. Entonces sí falta supervisión y falta también tecnología para poder reducir este índice de accidentes. Claro. Y medidas, por ejemplo, los reductores de velocidad, los alcoholímetros, de alguna manera sirven para poder disminuir el número de accidentes. Sin embargo, lo principal es la toma de conciencia. Sin duda. A final de cuentas, la autoridad toma algunos aspectos importantes, genera ciertos programas, pero si nosotros no estamos conscientes del riesgo en el que estamos... O si buscamos cómo darle la vuelta. Pues es jugar como al gato y al ratón, sin embargo, teniendo un grave riesgo para nosotros mismos, ¿no? Como tal. Claro que sí. Pues temas importantes para la reflexión. Miguel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Ya lo sabe, 9 de cada 10 accidentes no son accidentes, podrían prevenirse, y más vale reducir estos 9 a que fuera 1, realmente el que es un accidente. Miguel, muchas gracias otra vez. Gracias a ti. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Soy Juan Carlos Barajas. Les espero en nuestra próxima charla en línea el día de mañana, y a las 3 de la tarde esta conversación volverá a repetirse a través de aztecanoTicias.mx. Pase excelente tarde, buen provecho, nos vemos mañana.